¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Pues bueno, este es el segundo video que vamos a poner en esta semana. Lo prometido es deuda. Recuerden que tienen que estar viendo estos videos, ir tomando notas. Las notas, recuerden que si no regresamos al final estas notas, si alguien se llega a ir al final, van a ser lo que les va a ayudar a tener pues a lo mejor un poco más de calificación o sencillamente en dónde estudiar, ¿ok? Entonces siempre es importante llevar notas. ¿Okay? Ahora, en signos vitales, la anterior clase fue en lo que nos quedamos, que prácticamente los signos vitales es la toma de las funciones más básicas que tiene nuestro cuerpo: respiración, circulación, dilatación pupilar, que incluso es agregado debido a que nos puede decir si tenemos algún daño neuronal. Muy bien, entonces con esto que acabamos de ver en la anterior clase, estamos viendo que ya más o menos tenemos una idea qué es lo que los paramédicos, por ejemplo, cuando tenemos un accidente, es lo que checan. Siempre traen su lamparita, siempre están viendo los ojos, siempre están checando cómo se levanta la parte del pecho para ver la frecuencia respiratoria, están checando el pulso ya directamente radial o carotídeo, pero es importante tenerlo como un antecedente. Entonces ahora el nuevo tema que vamos a ver sería shock, estado de shock. Ahora aquí hay una situación que de repente se nos confunde mucho. El estado de shock no hay que confundirlo con quedarnos impactados, con quedarnos sin movernos. Esto coloquialmente así se le denomina, pero está mal dicho. De hecho, el estado de shock, si ustedes se ponen a buscarlo en cualquier buscador, San Wikipedia, San Google, se van a dar cuenta que ninguno dice quedarse paralizado o por miedo o por... Esto es sencillamente, no sé por qué se ha popularizado, pero el estado de shock es una cosa totalmente diferente. El estado de shock va a ser una insuficiencia circulatoria provocada por diferentes factores. De hecho, vamos a ver que existen algunos tipos, por eso dice diferentes factores. Según el factor va a tener un nombre cada shock, ¿sale? Ahorita los vamos a ver. Ahora, ¿por qué tuvimos que ver primero signos vitales antes de ver directamente estado de shock? Porque aquí los síntomas van a ser directamente relacionados con los signos vitales. Esto nos querría decir que nuestra presión, bueno, aquí es otro apartado. ¿Cuáles son los síntomas del estado de shock? Para empezar, la presión arterial se va a ver disminuida, ¿okay? Ahorita les explico todo. La presión arterial se disminuye, la frecuencia cardíaca se disminuye, frecuencia respiratoria se disminuye, temperatura se disminuye. Si ustedes pusieron atención en la anterior clase, se van a dar cuenta que cuando hablamos de dilatación pupilar, dijimos que si se mantenía dilatada, puede ser que el paciente estaba en estado de shock, ¿sale? Entonces, aquí entra la dilatación pupilar mantenida, nos estaría diciendo que esta persona está en estado de shock, ¿okay? Y el último sería la decoloración de la piel, ¿okay? Entonces, muchachos, si nos ponemos a pensar un poco los síntomas que nos está diciendo, se relaciona mucho con lo que es el estado de shock. Si estamos hablando que el estado de shock es una insuficiencia circulatoria en el cuerpo, si no tenemos sangre, obviamente la frecuencia cardíaca... A ver, la insuficiencia cardíaca, ¿qué significa? Porque aquí también hay una situación que a lo mejor no lo están entendiendo. Insuficiencia cardíaca quiere decir que se está bombeando menos sangre al cuerpo que la que normalmente se bombea. Esto nos quiere decir que, pues obviamente, si hay menos circulación, nuestra presión arterial va a bajar, la respiratoria obviamente también baja, nuestra frecuencia cardíaca, la dilatación pupilar. Recuerden que cuando existe una contracción en un músculo se necesita sangre. Si no tenemos sangre,
obviamente se van a mantener los ojos dilatados y no se va a contraer, se va a mantener en un estado dilatado. Ahora, si nosotros tenemos disminución del flujo sanguíneo, la temperatura va a bajar y también nuestra coloración. Si ustedes ven alguna vez, esperemos que nunca, pero si ustedes ven a una persona que ha tenido un accidente y que ya perdió bastante sangre, van a darse cuenta que estas personas tienden a verse pálidas. O en otra circunstancia que también es triste y que pues muy probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto, en un funeral, si llegan a ver a la persona que está en la caja, se van a dar cuenta que esta persona es demasiado pálida, ¿sale? Entonces la sangre también tiene mucho que ver con nuestra coloración de la piel, ¿ok? Entonces estos son los síntomas, ¿sale? Son 6 síntomas, ya dijimos: disminución de temperatura, disminución de coloración de la piel, disminución de frecuencia respiratoria, cardíaca, la dilatación pupilar mantenida y bueno, o sea, básicamente son todos los signos vitales agregando el color de la piel, ¿okay? Ahora vamos a ver qué tipos de shock existen. Van a existir 5 tipos de shock. El primero sería el shock hipovolémico, el segundo sería el anafiláctico, el tercero sería el cardiogénico, el cuarto sería el neurológico y bueno, el último ya estaríamos hablando de una situación de problemas sistémicos. El quinto ya no lo veríamos, solamente vamos a ver estos 4 principales que nos van a ayudar un poquito a entender qué es el shock y qué son los más comunes, ¿okay? Entonces veríamos de los 5 solamente 4, que sería el hipovolémico, el anafiláctico, el neurológico y el cardiogénico, ¿saben? Entonces, para empezar vamos a ver el hipovolémico. Si ustedes llevaron ya mi clase, recuerden que los prefijos es muy importante que los tengamos presentes. Cuando nosotros hablamos del prefijo hipo, significa disminución. Por ejemplo, hipo está en una palabra, por ejemplo, hipotiroidismo. Cuando hablamos del hipotiroidismo estamos hablando de una disminución de la formación de las hormonas de nuestras glándulas tiroides. Está el hipo y el contrario sería el hiper, ¿sale? Entonces, hipovolémico significa disminución y volémico habla de volumen. Entonces, hipovolémico significa que tiene el volumen bajo. Ahora, cuando hablamos de volumen, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de volumen, hablamos del volumen sanguíneo. Es muy fácil relacionar el shock hipovolémico porque se van a bajar todos nuestros signos vitales sencillamente porque no hay sangre, ¿okay? Si no hay sangre, pues obviamente la temperatura va a bajar, bueno, todas las situaciones que ya hablamos, todo esto va a disminuirse, ¿okay? Entonces estaríamos diciendo que el shock hipovolémico se va a dar en una circunstancia muy específica, cuando nosotros tenemos una hemorragia, ¿sale? La única forma de perder volumen sanguíneo sería teniendo una hemorragia. Si ustedes se dan cuenta, siempre cuando hablan o cuando están viendo algún programa de cosas de médicos y todo esto, lo más importante es controlar siempre la hemorragia, ¿sale? Si no controlas la hemorragia, ¿qué es lo que sucede? Te va a dar un shock. Ahora, muchachos, aquí hay una cosa que hay que entender mucho. El shock quiere decir que disminuye nuestro volumen sanguíneo, ¿sale? Disminuye nuestra frecuencia cardíaca, hay una insuficiencia de irrigación en el cuerpo. Pero esto no quiere decir que el corazón no siga latiendo. El corazón sigue, ¿sale? El corazón está latiendo. Si nosotros dejamos el shock que avance, va a provocar una situación que se llama paro cardíaco, ¿sale? Y el paro cardíaco quiere decir que nuestro corazón se detiene.
no hay que confundir el paro cardíaco con el infarto, ¿sale? Esto es bien importante, muchachos, porque todos, y les puedo asegurar que todos ustedes confunden paro cardíaco con infarto, y de hecho es una cosa muy diferente. El paro cardíaco es sencillamente nuestro corazón se detuvo y dejó de latir y pues nos morimos porque no está latiendo. Un infarto lo que va a provocar es necrosis en nuestro corazón, en el tejido del corazón. Específicamente se denomina infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque le dio un infarto al músculo del corazón. Ahora, ¿qué diferencia existe entonces? Porque si te da un infarto, el corazón se detiene. La diferencia es que el infarto te puede dar en cualquier lado. Te puede dar un infarto cerebral, te puede dar un infarto en el brazo, en la pierna, mientras que el paro cardíaco solamente se da en el corazón, ¿okay? Entonces, aquí con esto quiero que entiendan que si disminuye nuestro volumen sanguíneo gracias a una hemorragia, nosotros podemos fallecer porque entramos en shock hipovolémico, después entramos en paro cardíaco y ahí es cuando ya no hay una situación. Por eso muchas veces tienes que saber controlar una hemorragia, y si no lo sabes y si no lo haces, pues la persona puede fallecer, ¿sale? Aunque también hay que entender que muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas que le perjudican a esta persona. Si nosotros tuvimos una herida, ya más adelante vamos a hablar de las heridas, pero si tú tuviste una herida profunda, ponle que profunda, pero a ti se te ocurrió hacer un torniquete, la persona puede perder la extremidad por el torniquete que tú le pusiste. Entonces, eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero siempre se tiene que controlar la hemorragia, ¿sale? Por eso hay que saber cómo controlar la hemorragia y entender que el torniquete es lo peor que puedes hacer. Sí está indicado, pero solamente en circunstancias demasiado específicas. Lo malo es que siempre nos lo manejan como lo que debemos de hacer. Siempre ustedes vean cualquier serie y lo que hacen es una herida, agarran cualquier trapo, lo que ustedes quieran, se lo amarran, se lo aprietan y vámonos. Y es lo peor que pueden hacer, muchachos. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, en otras palabras, ya me estaba saliendo mucho del tema. Sencillamente, muchachos, el shock hipovolémico es baja existe una insuficiencia cardíaca debido a que si no hay sangre, pues nuestro corazón no va a latir, ¿vale? Entonces es sencillamente por eso. El shock hipovolémico es una disminución de la frecuencia circulatoria debido a una disminución del volumen sanguíneo, ¿okay? El siguiente sería el shock séptico, ¿sale? El shock séptico, si nosotros hemos escuchado alguna vez la palabra sepsis, muchachos, sí lo hemos oído. Por ejemplo, hay un tratamiento cosmético que venden ahí en la televisión que se llama asepsia, ¿sale? O se llama asepsia el producto, pero por ejemplo hemos escuchado el término aséptico, asepsia, sepsis, antisepsia. Entonces, todos estos términos están hablando de sepsia. Sepsis significa contaminación. Entonces, si hablamos que existe un shock séptico, sencillamente quiere decir que va a haber una disminución de nuestra circulación debido a una contaminación. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar o cómo lo podríamos entender como un concepto? Un estado séptico en nuestro cuerpo se pudiera traducir como una infección. Si nosotros tenemos una infección muy grave y que no se ha controlado, esta infección puede llegar a vasos sanguíneos importantes. Ahora, hay que entender una cosa, esto es bien importante, muchachos. Para que nuestro corazón bombea sangre y la saca expulsada por nuestras arterias, ¿ok? Esto ya lo saben, muchachos, esto ya lo vieron en Ciencias 1.
Entonces, recuerden que nuestros vasos sanguíneos tienen un calibre, ¿ok? ¿Y cómo se regula la presión arterial? Se regula vasoconstriyendo o vasodilatando nuestro vaso sanguíneo, ¿sale? Nuestra arteria. Si nuestra arteria aumenta, el flujo sanguíneo disminuye. Y al revés, si nuestro vaso sanguíneo se disminuye, nuestra presión aumenta. ¿Cómo lo podríamos entender en un ejemplo coloquial? Es como si agarran ustedes una manguera. Si esta manguera ustedes la aprietan, están disminuyendo su calibre. Y como ustedes lo están disminuyendo, la presión sale. Entonces el agua sale a presión. Y al revés, bueno, ahí es una situación complicada, pero si ustedes pusieran a esa manguera, le ponen un embudo, están aumentando el calibre de nuestra manguera. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ponen el embudo y abren la manguera, abren la llave del agua, ¿qué es lo que va a pasar? No va a salir a presión nunca, porque nuestro calibre aumentó muchísimo. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de entenderlo. ¿Por qué les explico esto? Cuando nosotros tenemos una infección que llegó a provocar una situación muy fuerte en nuestro cuerpo, si llega a ser tan importante y daña un vaso sanguíneo, lo que va a provocar es que lo va a dañar, ya lo habíamos hablado, va a dañar al músculo de nuestro vaso sanguíneo y ya no va a permitir esta situación de dilatación y contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro vaso sanguíneo, este es su estado natural, lo que va a pasar es que se va a mantener así, ¿sale? Va a haber una vasodilatación sostenida, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que nuestro vaso se abrió y que se va a mantener así. Entonces, si nuestro vaso sanguíneo se mantiene abierto, nuestra presión va a disminuir y de esta manera la presión baja, la frecuencia cardíaca baja y entonces toda esta situación del shock. Entonces, en sencillas palabras, el shock séptico es provocado por infecciones y cómo es que se relaciona gracias a que la infección va a dañar los músculos de nuestros vasos sanguíneos y va a dejar una vasodilatación sostenida, ¿sale? Y bueno, pues el shock hipovolémico se contrarresta con transfusiones sanguíneas, obviamente de tu misma sangre, mientras que el shock séptico, lo que va a suceder es que nosotros vamos a suministrar antibióticos si no existe todavía un daño muy grave en nuestros vasos sanguíneos. Y bueno, muchachos, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Cualquier duda, ya saben, por favor déjenme en la parte de los comentarios. No he tenido dudas, yo creo que nadie está viendo estos videos, espero que sí, y que al final no los tengan que ver todos de junto, pero espero que salgan ya las dudas, muchachos. Cualquier cosa, estamos para servirle. Muy buenas tardes.